El mes pasado estuve en Milán, en el Essence 2026, una de las ferias de perfumería nicho más importantes, y hoy os quiero traer los mejores perfumes que yo he olido allí, que más encajan con el perfil de Perfumaster, por versatilidad, por tipo de perfumería. Estos son los que yo podría usar perfectamente todos los días y los que tendrían mi colección sin ninguna duda. Vamos a empezar por una de las casas que más ganas tenía yo de probar cuando fui a Milán, que es una casa de perfumería nicho británica, londinense concretamente, que es Sedge and Speak, si lo digo bien. Una casa increíble, toda su propuesta olfativa, perfumes tradicionales con ingredientes muy naturales, con mucho carácter, no es para todo el mundo. Y es la icónica fragancia de la marca, la número 88. Esto es un perfume que yo no he podido oler en España, por eso cuando me enteré que iba a la feria tenía muchísimas ganas de probarlo. No es un perfume para todo el mundo, pero si te gusta ese tipo de perfumes un poquito retro, sobre todo ese tipo de los 80, jabonosos, amaderados, pero muy limpios, bastante atemporal, o sea, esto se puede utilizar perfectamente ahora mismo. Y bueno, vamos a olerlo, vamos a olerlo mejor. A mí particularmente me encanta. Aquí lo que yo huelo básicamente es una rosa oscura muy masculino, un jabón clásico y maderas de fondo. Es, como digo, elegante, con carácter, ese tipo británico de perfume. Es una exquisitez, o sea, el olor que se queda en piel me parece cremosito, limpio. Ese primer perfume de toda la feria que tenía muchísimas ganas de oler y que me encantó, no me defraudó para nada. Este 88 de Sedge and Speak. Venga, pasamos a la siguiente. Aka Kappa, también una casa que yo ya conocía, pero no había podido oler todos sus aromas. Es una marca muy tradicional, italiana, con muchísimo bagaje detrás, y tenía muchísimas ganas de probar su fragancia. Me pudieron dar un Discovery Set, muy agradecido desde aquí. Su bestseller es Muschio Bianco, que seguramente alguno lo conozcáis. Es un aroma así neutro, unisex, limpio, blanco, muy facilito de llevar y muy rico. Pero yo he querido escoger en esta ocasión, que lo podéis ver en el documental también, Verónica, muy amable en el stand, nos explicó un poquito cómo es esta fragancia. Y aquí tenemos, a ver si la encuentro, Black Pepper and Sandalwood. Un aroma muy especiado, con ese sándalo cremoso de fondo, las maderas, todo lo hacen muy suave. También un aroma tradicional italiano, de barbería, riquísimo, riquísimo. Se queda como una crema de afeitar especiada, cremosa. Esa es la sensación que a mí me da, tremendamente de como ducharte, echarte un aftershave. Esa es la sensación que a mí me da Black Pepper and Sandalwood, y por eso es un perfume que me encantó al nada más olerlo. Pero este sería el segundo perfume que puedo recomendar de la feria, Black Pepper and Sandalwood. Venga, vamos con el siguiente, también más o menos por el mismo lado, una casa italiana también, de productos de barbería, aftershave, aromas muy jabonosos, muy masculinos. Y en esta ocasión es difícil, para mí se me hace difícil elegir cuál sería el que más me gusta, ¿vale? Pero ya te digo, son aromas muy limpios, sofisticados, italianos, pero en esta ocasión voy a escoger el que es el 80 aniversario de la marca, así se llama, 80 aniversario. Aquí tenemos un perfume Barber modernizado, para público más juvenil también, lo puede llevar en cualquier rango de edad, personas de cualquier rango de edad. Y tenemos, es un aroma con ámbar limpio, maderas fáciles, jabón fino, como un jabón fino, muy de producto de afeitado. Y es un aroma perfectamente llevable para diario, para cualquier situación, para cualquier estación del año. Como fragancia firma es estupendo, y es un perfume que yo seguramente próximamente lo intente añadir a mi colección, porque es de esos que a mí me encantarían llevar como perfume firma. Este 80 aniversario de la casa Saponificio Varesino, no sé si lo había dicho antes, perdón, si no había nombrado, aquí lo podéis ver, Saponificio Varesino, una casa estupenda. También nos pudo enseñar la marca, toda su propuesta olfativa, Lorenzo, majísimos, todos fueron muy amables, la verdad, no tengo pega ni queja de nadie. Vamos a por la cuarta, la siguiente, Ulrich Lang New York. Aquí tengo el Discovery Set, que pudo darme Ulrich, que es el creador de la marca.
Una marca neoyorquina, aunque Ulrich es de origen alemán, pero tiene esas influencias urbanas, neoyorquinas de la gran ciudad, y es estupenda todos sus perfumes. Son bastante distintos unos de otros, pero yo quería escoger el que más me gusta, el más verde, el más aromático, el más amaderado, que es Ambers. Este de aquí, Ambers, que vamos a olerlo. Tiene influencias retro también, de esos aromas de los 80, pero aquí está llevado a la modernidad, muy verde, con aromas muy verdes, con un poquito de cuero, con ese aroma como a ciudad, pero no sé, a mí personalmente me parece muy curioso. Este es uno de los que más me sorprendió, porque no lo conocía, ni siquiera había oído hablar de él. Y también lo usaría como aroma firma, muy particular, facilito a pesar de ese carácter retro que tiene, también bastante jabonoso y muy masculino, tremendamente masculino. Este Ambers de Ulrich Lang New York. Por supuesto, Uli, maravilloso, una persona que me explicó estupendamente la marca, esta Ambers de Ulrich Lang New York. Venga, vamos ya con las últimas tres. En esta ocasión tenemos una marca Maison Label, que es una casa de perfumería nicho originaria en Tenerife, de las Islas Canarias. Muy interesante, tiene Maison Label y luego tiene otra marca que es Angela Champagna, que es también la perfumista, la creadora, pero en esta ocasión sacó una de Maison Label, mi favorita de la marca, Juniper Wood. Me la pudo presentar allí Mauricio, encantador. Y aquí tenemos, esto sí que es uno de los aromas que más me han gustado a mí para diario, esta fragancia. Mira, vamos a olerla. Aquí tenemos un perfume muy aromático, muy natural, muy verde también, con esa madera de enebro. También es como un aroma de barbería moderno. Muy jugoso también. A veces puedo detectar incluso alguna nota frutal. Es estupendo. O sea, es un jabón verde, natural, aromático, un poquito frutal. Me encanta este Juniper Wood de Maison Label. Estupendo también, lo aconsejo muchísimo. Y quinto aroma de la lista del vídeo de hoy. Venga, otra marca. Otra italiana, a mí me encanta la perfumería italiana y en este caso tenemos Parco 1923. Esta marca la descubrí por primera vez en la Feria de Madrid, en el Art Scene. Y aquí ya la había olido, pero me pude reencontrar con ellos otra vez. Me la volvieron a presentar, muy amables. Y aquí tenemos básicamente el aroma a naturaleza y a bosque, embotellado. Eso es, o sea, es que tú esto lo hueles, y a mí a lo que me huele es estar andando por un bosque, el aroma ese después de haber llovido, muy frondoso, muy verde, los árboles, la naturaleza, hierbas verdes. Es espectacular, o sea, es que es muy rico, muy jabonoso y es muy elegante también. Un aroma muy elegante, muy para diario, perfectamente en cualquier situación la podéis usar, cualquier estación. Esta Parco 1923 que se llama, esta fragancia tienen 3 en la casa, pero esta es la que se denomina igual, exactamente igual que el nombre de la propia marca, Parco 1923. Y vamos con la última, una casa de las casas más tradicionales con más trascendencia de Italia, Lorenzo Bioresi. Bueno, es una casa ya clásica donde los haya. Esto es el aroma tradicional italiano clásico por excelencia. Eso es esta casa, lo que quiere representar. En esta ocasión yo he traído mi favorito, me pudieron dar una muestra de mi favorito, ya le conocía anteriormente, pero pude conocerlo más en profundidad, que es este Uomo. Este es del año ya 93, pero es un perfume, pues, ese cítrico, tradicional, limpio, masculino, aunque puede usarlo perfectamente también una mujer. Pero yo aquí lo que huelo es lavanda, crema de afeitar y musgo. Así lo definiría yo este perfume, que lo vamos a oler porque me encanta. Es que se descubre en el momento que es italiano, tradicional, clásico, cítrico. O sea, es que es ese aroma que seguramente cuando lo vayáis a oler vais a decir, si os gusta este tipo de aroma, de fragancia, o sea, este no puede faltar en vuestra colección. O sea, qué masculino, qué limpio, qué cremoso, qué cítrico a la vez. Me encanta este Uomo y otro perfume que seguramente añadiré próximamente a mi colección, porque es
una auténtica maravilla. Pude oler más aromas, estuve con Ludovica Villoresi, la mujer de Lorenzo, muy amables, como digo, increíble, increíble esta marca, la séptima del vídeo de hoy. Más adelante seguramente hago otro vídeo con otros 7 más, otras 7 marcas que también me parecieron bastante interesantes. Y bueno, podéis ver, ya está el documental completo Behind the Scenes Essence 2026, lo podéis ver en mi canal, os animo a verlo ya que comentéis qué os parece. Igualmente, si habéis olido alguna de estas fragancias anteriormente, si queréis probarlas, si tenéis alguna duda sobre ellas, estaré encantado de responderos. Y como siempre digo, muchísimas gracias por ver el vídeo, os animo a suscribiros y hasta el próximo.